El 23 de febrero de 1607, Carlo Magni le escribe a un hermano suyo que está en Roma, que se llama Giovanni, una carta en la que le escribe desde Mantua, una carta en la que, entre otras cosas, dice lo siguiente. Mañana por la tarde, el señor príncipe de Gonzaga hará recitar en una sala de los aposentos que pertenecieron a la serenísima señora de Ferrara una obra que será muy singular, ya que todos los intérpretes hablarán musicalmente. Esto, claro, es muy llamativo. Por supuesto, Carlo y Giovanni eran hermanos de Bartolomeo Magni, que era un importante editor musical de Venecia. Es el que había sustituido a Antonio Gardano porque se había casado con la hija unos años antes y cuando murió Gardano heredó en la editorial. Bueno, pues estos dos eran hermanos suyos y concretamente Giovanni, que está en Roma, es embajador de los Gonzaga en Roma. Entonces, esta carta que escribe Carlo Magni, pues es muy interesante porque dice que es una obra en que todos los intérpretes, todos los interlocutores, dice literalmente, hablarán musicalmente. Claro, hoy a esto le llamamos ópera, pero en aquel entonces la palabra ópera, que bueno, por supuesto que existe en italiano, obra, pero no tenía en absoluto el significado que hoy tiene. Entonces, a falta de un término para describirlo, pues lo analiza, ¿no? Que todos los ejecutantes hablaran musicalmente. Bueno, entonces, la obra, claro, es el Orfeo de Monteverdi, que efectivamente se estrenó el 24 de febrero de 1607, y bueno, Claudio Monteverdi en ese momento tenía 40 años, había sido no exactamente un niño prodigio. Hay un famoso artículo de Paolo Fabri que dice o habla o critica la idea de que Monteverdi es el Mozart del siglo XVII. Eso no es así, pero sí es verdad que fue precoz. Quiero decir, con 15 años, es decir, en 1582, ya publicó su primer libro de motetes. Y después, en el 83, es decir, cuando tenía 16 años, el primer libro de madrigales sacros. Y ya en el año 90 es cuando entró al servicio de los Gonzaga. Entonces publicó el tercer libro de madrigales ese mismo año, que tuvo tanto éxito que luego se reeditó en el año 94, y entró como intérprete, dicen los documentos de los Gonzaga, de suonatore di vihuola. Esto de la vihuola, bueno, si consultamos con Pretorius, que es un importante tratadista de la época, pues dice que era un instrumento de la familia de los violines. Bueno, entonces no sé si sería lo que llamamos viola. En todo caso, entró, tocaba la teorba también, pero entró como intérprete de semejante instrumento de cuerda. Y entonces, bueno, años después, pues en el año 601, ya llegó al cargo de maestro de capilla, sustituyendo a Benedetto Pallavicino, que era el que ocupaba ese cargo pues unos años atrás. Entonces, los madrigales de Monteverdi de esta época, no, los de inmediatamente posteriores ya fueron severamente criticados en el año 1600 por Giovanni Maria Artusi, que le criticaba su desdén hacia el tratamiento contrapuntístico, que escribía las voces pues de una manera que no se sujetaba a derecho contrapuntístico, podríamos decir, y además le criticaba también el uso de disonancias que no se resolvían. Esto es muy interesante porque, claro, da noticia de que desde sus primeros tiempos, pues Monteverdi ya lo que estaba buscando en la música era una expresividad que, aunque contradijera los usos y las normas de la polifonía de la época, para él, evidentemente, eran el elemento central, el elemento más importante. En fin, en todo caso, el Orfeo, que se estrenó, ya digo, en 1607, pues fue un encargo de Francesco Gonzaga. Y fue un encargo de Francesco Gonzaga para una academia, concretamente la Academia degli Invaghiti, que así se llamaba. En el siglo XVI y XVII, sobre todo en Italia, también en Francia y en Alemania, pero sobre todo en Italia, hubo mucho movimiento a la creación de lo que se llamaron academias, que lo que intentaban era, bueno, pues parafrasear, imitar lo que había sido la Academia Platónica,
o lo que suponían ellos que había sido la Academia Platónica. Claro, son los años del Renacimiento, el interés hacia la cultura clásica, todo esto. Entonces surgieron numerosísimas academias, así llamadas, claro, formadas por aristócratas, por nobles, que se reunían y llevaban pues sus trabajos poéticos, sus trabajos musicales, los interpretaban y bueno, pues opinaban unos acerca de otros. Entonces la Academia esta del Invegiti, que la había fundado Cesare Gonzaga en 1562, pues es una de tantas academias como las que proliferaron en la época. El nombre concreto, invagiti, viene del verbo invagire, que quiere decir pues estar enamorado o ser deseante de algo, en fin. En el motto, podríamos decir, de la Academia, dice literalmente que siamo invaghiti della conoscenza e del sapere nella sua accezione più estesa. O sea, estamos enamorados, estamos deseantes del conocimiento o del saber en su acepción más amplia. Y entonces, bueno, pues la primera noticia que tenemos es precisamente, la primera noticia que tenemos del Orfeo Monteverdi, claro, es precisamente una carta que escribe el ya citado Francesco Gonzaga a su padre Ferdinando, que en ese momento estaba en Florencia, y en esa carta, que es muy interesante, le pide o le dice que he determinado hacer recitar una fábula en música este carnaval. Y entonces, claro, le pide que le envíe al castrato mejor, al cantante castrado mejor que tengan, porque añade, dado que aquí solo disponemos de sopranos de calidad mediana. Entonces, claro, le pide ese cantante, y ese cantante va a ser el que luego va a interpretar el personaje de Proserpina, de la Esperanza, y sobre todo el de la música, que es con lo que empieza la obra de Monteverdi, el personaje de la música, que bueno, pues digamos que hace una presentación del personaje de Orfeo y de lo que luego va a suceder. Es un momento de una extraordinaria belleza. Entonces, los restantes, Magli, en cuestión, estaba al servicio de los Medici desde 1604, nada menos. Y entonces, bueno, se vino aquí a interpretar esos personajes femeninos, ¿no? Como decíamos. Y entonces, de los restantes intérpretes, conocemos los nombres de dos. De Francesco Rassi, que fue el tenor que interpretó el personaje de Orfeo, y de Girolamo Bacchini, que hizo de Eurídice, que este hombre pues había sido un carmelita, un monje carmelita, pero que además era un castrado y estaba al servicio de los Gonzaga. Y en cuanto a Francesco Rassi, tenía 33 años, pues bueno, es el tenor para el que está escrita la parte de Orfeo, que por cierto 3 años más tarde, fue acusado de cometer un crimen en Arezzo y se le sentenció a pena de muerte. Y no ocurrió así porque los Gonzaga le protegieron. Pero bueno, al final se llegó al acuerdo de anular la sentencia de muerte a condición de que no volviese a entrar nunca en la ciudad de Arezzo, cosa que efectivamente así hizo. En fin, el caso es que en esa misma carta de Francesco Gonzaga dice también, y esto es muy interesante, el texto de la fábula se imprimirá para que el espectador pueda seguir su desarrollo. Esto, claro, esto en una fecha tan temprana, esto es una anticipación de lo que hoy son los subtítulos. Pues claro, se suponía, con toda razón, que no se iba a comprender muy bien el significado y sobre todo el desarrollo dramático si no se entendían todas las palabras que cantaban los intérpretes. Y claro, entonces, bueno, lo primero que hizo fue mandar imprimir el libreto para que todo el mundo pudiera tener, pues eso, el subtitulado, que diríamos hoy, ante sus ojos. Esto es muy interesante porque hay muchísimas óperas que han desaparecido, las partituras, y que sabemos de su existencia precisamente porque se habían imprimido los libretos, se habían hecho ediciones impresas. Concretamente del Orfeo se conservan 2 ejemplares del libreto original. Y claro, pues hay muchas obras que se conocen, que se sabe que se compusieron, no porque existan las partituras, sino porque se conservan los libretos. Es el caso incluso de varias óperas del propio Monteverdi. El caso es que, bueno, el Orfeo se estrenó efectivamente en la fecha anunciada, el 24 de febrero de 1607, por intérpretes que eran todo hombres, claro, los que hacían los personajes femeninos eran castrati, y sin que hubiera ninguna mujer tampoco en el público. Y la obra
entre toda la aristocracia, pues tuvo tan buena acogida, se comentó tanto, que se decidió hacer una segunda función el 1 de mayo de ese mismo año, ante el éxito, por así decir, que la obra había tenido. Y ya a esa segunda función sí que se permitió que entraran las mujeres de la corte a ver el espectáculo. Bueno, la partitura, y esto es una cosa que es absolutamente insólita también, se editó la partitura en Venecia en 1609, la editó Ricardo Amadino, una edición espléndida, por cierto, y en esa edición, claro, tuvo tanta difusión que se tuvo que volver a repetir la edición en 1615. Esto es algo insólito. No hay un ejemplo igual en todo el siglo XVII y en parte también del XVIII de una obra que se editara y muy pocos años después se volviera a hacer una segunda edición. Desde luego la obra, aunque no hay documentación exacta, pero sí por referencias, sabemos que la obra en el año siguiente, en el año 10, se hizo en Florencia, en Turín, en Milán y en Cremona. Y que años más tarde ya se hizo en Salzburgo en 1614 y en 1619, ahí se conservan libretos, que claro, el texto está en italiano, pero también traducido al alemán, y en Génova en 1646 también se volvió a hacer, que ya para entonces Monteverdi había fallecido 3 años antes, ¿no? En fin, el libretista es Alessandro Strillo, que era hijo del compositor del mismo nombre, del mismo apellido. Era un miembro también de la Academia del Invaghiti, que además los Invaghiti, bueno, como todos los de las academias, usaban un remoquete, un nombre, un seudónimo para intervenir, y él entonces, el que se había puesto era il ritenuto. Bueno, pues il ritenuto Alessandro Strillo, el libretista, había estudiado leyes, aparte de la música, porque era compositor también, instrumentista, pero había estudiado leyes porque quería incorporarse a la carrera diplomática, cosa que efectivamente así hizo, ¿no? Y bueno, pues, de hecho estuvo de embajador de los Gonzaga, por ejemplo en Milán y aquí en Madrid también estuvo de embajador de los Gonzaga en un momento determinado, y al final de su vida le destinaron a Venecia, y digo al final de su vida porque tuvo la desgracia de que en Venecia se contagió de cólera y falleció en 1630. Era 6 años más joven que Monteverdi, ¿no? Entonces, bueno, para Monteverdi también había escrito los libretos de otra ópera que es Tirsi e Clori, que se ha perdido, y la cantata de Apolo, que es un ballo, ¿no? Un madrigal pero bailao, y bueno, se sabe que que escribió esos otros 2 libretos también para Monteverdi. Entonces, es interesante porque en la versión inicial que escribió Strillo, el final de la obra concuerda con el final del mito. Es decir, que cuando Orfeo vuelve del Hades, habiendo perdido por segunda vez a Eurídice, pues entonces, desesperado, decide no tener relación ya con ninguna mujer, y entonces son las bacantes las que le atacan, le desmembran, diseminan sus miembros por el mundo, lo cual, claro, da razón de que haya música en todas partes. El mito es muy bonito, ¿no? Y la cabeza la arrojan al río Ebro. Entonces, sin embargo, Monteverdi parece ser que convenció al libretista Strillo de no hacer un final trágico, sino hacer lo que luego se ha llamado, bueno, entonces también un lieto fine, un final consolador, digamos. Y ese final, claro, esto luego ya, esa idea se adoptará luego a lo largo del XVII y sobre todo del XVIII, infinidad de obras de carácter trágico basadas en la mitología, acababan con un lieto fine, como en este caso concreto, pues porque baja un dios, que aquí es Apolo, y entonces a Orfeo, que viene triste y desesperado del Hades, pues le lleva al cielo, y la lira de Apolo pues está en el cielo, es una constelación que ahí sigue, por cierto. Bueno, pues ese es el final que le propone Monteverdi a Alessandro Strillo, en lugar del que Strillo originalmente había escrito. Por las razones por las que Monteverdi hace esto, bueno, se ha sugerido que quizá había la habitación, la sala donde se hizo el estreno de Orfeo es muy larga y muy estrecha, y no había para armar allí una organización de decorados, digamos, suficiente para favorecer pues toda la historia de las bacantes. Total, o en todo caso, puede que Monteverdi, previendo lo que va a ser luego la ópera,
buscase ese lieto fine, ese final consolador, ese final satisfactorio, precisamente para que, por así decir, la gente se volviera a casa más felices de lo que habían entrado, por así decir. En fin, en todo caso, el texto, siguiendo el modelo de Ottavio Rinuccini de las dos Eurídices que se habían hecho años antes, está en silvas, es decir, alternando versos endecasílabos con versos heptasílabos, pero hay algunas partes, por ejemplo todo el final, que está en versos octosílabos. En fin, en todo caso, lo importante de la cuestión es que Monteverdi apenas tuvo precedentes para hacer Orfeo. Orfeo es una obra de una modernidad y de una riqueza expresiva absolutamente subyugantes. Y claro, ¿qué precedentes tuvo? Pues solamente hay cinco obras que en realidad son 4 porque una Monteverdi no pudo tener noticia de ellas, que son la Dafne de Jacopo Peri, de 1598, y luego las 2 Eurídices sobre versos de Ottavio Rinuccini, que tratan el mismo mito de Orfeo, ¿no? Y que son las 2 de 1600. Y luego hay una obra de 1600 también, de Emilio da Cavalieri, que se llama Rappresentazione de Anima e Corpo. Y todavía hay otra más, anterior al Orfeo, que es el Eumelio de Agostino Agazzari. Pero claro, esa obra, lo mismo que la de Emilio da Cavalieri, se habían visto solamente en Roma. No es probable que Monteverdi hubiera tenido conocimiento de ellas. Sí, lógicamente, de la Dafne, sobre todo de las 2 Eurídices de Peri y de Caccini. En fin, que con unos precedentes tan escasos, es increíble el salto, absolutamente cualitativo, que Monteverdi da en su dramaturgia. Porque claro, en su obra no es que la música sea bella, que por supuesto que lo es que cada situación dramática tiene una música particular y la definición de los personajes musicalmente también es diferente. Es decir, Monteverdi no se ha limitado a lo que habían hecho en su momento Peri y Caccini de convertir en música una declamación, una parte hablada, convertirla en música declamada de manera silábica. No, Monteverdi va muchísimo más lejos que eso. Utiliza todos los recursos del madrigalismo, de los cuales él mismo había desarrollado, algunos momentos verdaderamente significativos en sus obras, en sus libros de madrigales anteriores, y los pone al servicio de una dramaturgia que, claro, es transformar el argumento en una sucesión de elementos musicales que tienen significación por sí mismas. Entonces, bueno, la partitura, la que se editó, claro, lo que contiene es el bajo con toda la estructura armónica y la línea vocal. Sin embargo, sabemos que está escrito la parte armónica en 5 partes al estilo de la música madrigalesca, claro, 5 voces. Entonces, lo que sí sabemos, porque en la partitura lo señala, esto es muy interesante, ¿no?, es qué instrumentos se emplearon en la versión del estreno. No quiero decir que se emplearan todos a la vez, claro, pero era una orquesta realmente muy nutrida y sobre todo muy variada desde el punto de vista del color, desde el punto de vista tímbrico. O sea, Monteverdi no solo es que buscó una música para cada situación dramática, es que buscó además un colorido instrumental para cada una de esas situaciones. La obra es de una modernidad, lo de Monteverdi es absolutamente asombrosa. Entonces, la lista de los instrumentos que se emplearon, que están en la primera edición de la partitura, son la parte del continuo, pero no quiere decir que se usaran todos a la vez, según qué momento se usaban unos u otros. 2 clavicémbalos, no 2 espinetas, sino 2 clavicémbalos que son más sonoros, una arpa doppia, es decir, una arpa cromática, un chitarrone, 2 organi di legno, es decir, 2 positivos de madera, 2 cornetti, un flautino a la 12ª, que esto no está muy claro qué debe de ser, pero bueno, se supone que sería pues una flauta que sonaba 1 octava por arriba. Y luego un clarino y 3 trompas con sordina, es decir, como si fueran 4 trompetas, para la parte de la fanfarria inicial, que son las de Monteverdi, es la fanfarria de los Gonzaga, que era lo que ellos utilizaban cuando, en cualquier ceremonia en la que ellos tenían que intervenir. Y es lo que funciona como si fuera la obertura del Orfeo, ¿no? Luego, tiene que haber 4 trombones, pero claro, estos 4 trombones solamente es para la escena del Hades.
en la escena de cuando Orfeo desciende al infierno, con lo cual esa escena tiene una coloración completamente diferente del resto de la ópera, que claro, por parte de Monteverdi es de una modernidad y de una imaginación sorprendentes. Y luego ya claro, la parte del ripieno, como está escrito a 5 voces, pues son 10 violas da braccio, es decir, a 2 por cada voz, 2 violines piccoli a la francese, que tampoco está muy claro esto que quiere decir, violines pequeños a la francesa, 3 bajos de viola y 2 contrabajos de viola. En fin, que lógicamente no tocaban todos juntos, pero en cada momento, cada parte del desarrollo de la obra, pues había un colorido, una tímbrica absolutamente particular, lo cual, claro, le da al Orfeo pues esa riqueza, esa expresividad y esa enorme variedad que tiene, ¿no? Naturalmente la obra no es todavía tonal, aunque está en el borde, es modal. ¿Y qué modo se emplea? Pues básicamente el modo dórico, el modo de re, que es el dominante a lo largo de toda la partitura, pero en algunos momentos muy significativos Monteverdi cambia de modalidad y claro, además ese cambio de modalidad se nota muchísimo. Por ejemplo, en el segundo acto, pues es la entrada de la mensajera, que de repente se va al modo eolio, que es el modo de la, en realidad hipoeolio, porque ya comienza en la dominante, comienza en mi. Y eso es el final del acto segundo y en el acto cuarto, ¿no? En el acto del Hades, del infierno. Y luego el modo misolidio o modo de sol, que también solo aparece en esos dos mismos momentos, final del acto segundo y final del acto cuarto. Y solamente para la fanfarria de entrada, el modo jónico, que es el modo de do, que bueno, es más o menos asimilable a lo que llamaríamos el do mayor. Bueno, pues eso es para la tocata inicial, solamente. Entonces, es la tocata heráldica de los Gonzaga. La forma es de 5 actos, es decir, como la propia de la tragedia clásica, y la idea de la simetría está muy desarrollada a lo largo de toda la obra. El preludio, la música, es un momento de una grandísima belleza. La música canta una canción, vamos a decir, en 5 estrofas. Cada estrofa lleva una música diferente, pero que son simétricas. A partir de la tercera repite las 2 músicas de la primera y de la segunda. Entonces es simétrica. Y entonces esa parte cantada, que es, claro, en versos en decasílabos, como decíamos antes, y que es a una voz, cada vez que la voz acaba de cantar, pues hay un ritornello instrumental muy bonito. Ese ritornello instrumental, esto es importantísimo, va a aparecer luego en 2 momentos a lo largo de la obra. Aparece, claro, en el preludio, en la presentación de la que hace la música, pero luego va a aparecer en el final del acto segundo, es decir, cuando Orfeo decide que va a bajar al Hades a buscar a su esposa perdida, Eurídice, y luego aparece también en el comienzo del acto quinto, es decir, cuando Orfeo vuelve a la tierra, pero ahora ya habiendo perdido definitivamente Eurídice, y regresa a la tierra. Es decir, ese ritornello instrumental, es que Monteverdi, como se dice popularmente, no da puntada sin hilo. Ese ritornello instrumental relaciona el mundo de los dioses, que es el mundo de la música, con el mundo de los muertos, que es el Hades, y luego con el mundo de los hombres, cuando regresa Orfeo otra vez a la tierra. O sea que ese ritornello instrumental no está ahí para hacer bonito ni para recordar, sino que es como musicalmente hablando, la puerta que nos conduce de un mundo al otro. Y bueno, el acto primero es básicamente simétrico, ocupando el punto central la canción de Orfeo, Rosa del Ciel. El acto segundo exactamente igual, pero lo que ahora ocupa la posición central es pues otra canción de Orfeo mucho más elaborada, muy bonita, además el Vi ricorda Bosche Umbrosi, que además está en ritmo de romanesca con una miolia que le da una fuerza rítmica pues muy particular. Luego ya en el tercero, en el Hades, también este acto es simétrico y lo que ocupa la posición central es precisamente la gran aria de Orfeo dirigiéndose a los dioses, ¿no? Cuando posente spiritu e formidabile nume, cuando trata de convencer a los dioses para que le devuelvan, le permitan que Eurídice vuelva a la tierra. Entonces, aquí es interesante porque el comienzo de ese acto, Orfeo va al Hades acompañado de la esperanza. Pero al llegar al borde de la laguna Estigia, la esperanza dice que ya no puede continuar.
Y entonces, para justificar que se quede allí, cita concretamente la parte de la Divina Comedia cuando Dante y Virgilio van a entrar en el infierno, el texto que he escrito en la puerta del infierno, que acaba diciendo «Lasciate ogni speranza, voi che entrate», pues eso es lo que dice la esperanza en ese instante. O sea, que es que más hay un elemento de tipo culturalista que relaciona, claro, la obra de Monteverdi no ya con el pasado mítico, sino con la propia literatura italiana del momento. Es verdaderamente trascendental citar la Divina Comedia ahí. Y claro, ese tercer acto, cuando Orfeo canta su gran aria, Posente Spirito, ese aria tiene 6 estrofas. Pero Monteverdi no repite la música, sino que cada una tiene una música diferente según la emotividad de Orfeo va variando. Y entonces, claro, lo único que se mantiene es el final, que funciona como estribillo, cuando dice lo de «rendeteme il mio ben», devuélveme mi bien, ¿no? Cuando le dice eso a los dioses para que le dejen entrar en el Hades. Entonces, es interesante porque Monteverdi ha escrito esa aria en 2 versiones. Una versión que es absolutamente lineal, declamada, pero luego otra versión, que claro, es la que se hace normalmente, que está toda llena de melismas, de decoración. Claro, es más difícil de cantar, pero claro, también es mucho más bella, mucho más expresiva. Es interesante que Verdi en la partitura pone las dos formas de cantar el aria para que el intérprete, de acuerdo con sus capacidades, elija una o elija otra. Entonces, momento de especial intensidad, que lo decíamos antes, es cuando la mensajera en el segundo acto llega y en esa música de tipo madrigalesco, con ritmo de ballo, de repente ella interviene con un recitado absolutamente lineal, silábico, y claro, ahí además cambia la modalidad. Se ha producido una cadencia sobre la nota do, y entonces el bajo bruscamente da un do sostenido. Esto, claro, choca completamente con cualquier idea armónica convencional, rompe la armonía normal, y claro, ahí es cuando entra la mensajera y en modo eolio, o mejor dicho, hipoeolio, comienza a declamar «Ay, caso acerbo», ¿no? Que vengo a contar la desdicha de que ha muerto Eurídice. Es un momento de un dramatismo, de una belleza, a estas alturas, sigue siendo uno de los momentos más conmovedores y más trágicos de toda la historia de la ópera, vamos, pero sí. Y claro, es importantísimo que Monteverdi ahí cambie la modalidad, porque pasamos al modo hipoeolio, como digo, y además que lo haga mediante una relación absolutamente anómala con ese semitono en el bajo, que claro, no lo esperamos para nada, y al oírlo inmediatamente nos sugiere que va a ocurrir algo completamente distinto. La economía emotiva de la obra, por otra parte, es sobrecogedora en el sentido de que cuando Orfeo ha escuchado lo que le ha contado la mensajera, lo único que dice es «oíme», «ay de mí». No canta un aria, no. Está absolutamente sobrecogido por lo que acaba de oír y lo único que puede decir es eso, «oíme». Monteverdi es mucho más expresivo y muchísimo más moderno que la mayoría de los operistas que han venido después. En definitiva, la obra tiene, ya digo, una estructura simétrica. El primer acto es la gran apoteosis de Orfeo entre los pastores, el segundo acto es la pérdida de Eurídice, el tercer acto es la llegada al Hades, el cuarto acto es la segunda pérdida de Eurídice y el quinto acto es otra apoteosis de Orfeo, pero ahora no entre el mundo de los pastores, sino entre el mundo de los dioses, y es cuando efectivamente Apolo lleva la lira de Orfeo a los cielos. En definitiva, y por concluir, pues podríamos darle la palabra a Denis Maurier, que es un importante escritor francés que ha tratado mucho el tema de Gesualdo y tiene algunos artículos muy bonitos sobre Monteverdi, que hablando precisamente de Orfeo dice: el Orfeo de Claudio Monteverdi es incuestionablemente la obra fundadora del repertorio lírico occidental, y lo es por tratarse de un perfecto modelo de equilibrio entre teatro, poesía, canto y música instrumental.